Mis queridos hijos e hijas, hoy, domingo de la tercera semana de Pascua, compartamos el Evangelio del día tomado de San Lucas. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a una aldea llamada Emaús, que dista de Jerusalén unos 11 kilómetros. Iban hablando de todos estos sucesos. Mientras hablaban y se hacían preguntas, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban ofuscados y no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es la que lleváis por el camino? Ellos se detuvieron entristecidos, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Ellos contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿No sabes que los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran? Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, y sin embargo, ya hace 3 días que ocurrió esto. Bien es verdad que algunas de nuestras mujeres nos han sobresaltado porque fueron temprano al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Hablaban incluso de que se les había aparecido unos ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo hallaron todo como las mujeres decían, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué torpes sois para comprender, y qué cerrados estáis para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era preciso que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que decían de él las Escrituras. Al llegar a la aldea a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque es tarde y está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Jesús desapareció de su lado. Y se dijeron uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En aquel mismo instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a todos los demás, que les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos contaban lo que les había ocurrido cuando iban de camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito, mis queridos hijos e hijas, para que reflexionemos hoy sobre la Sagrada Escritura. El evangelista Lucas, en esta aparición del Señor resucitado, da relieve a un rasgo fundamental de la fe,
la importancia de la Sagrada Escritura para encontrar de verdad a Cristo. Para intuir su misterio como Hijo de Dios, es necesario creer y vivir de la palabra revelada. Hoy, Cristo aparece con el rasgo de maestro que con su gran paciencia explica a los discípulos que iban camino a Emaús el sentido de la Sagrada Escritura, donde el sufrimiento y la muerte recobran un sentido distinto al humano. Jesús es quien da esperanza, pero no cualquier esperanza. Es la esperanza redimida por el amor. Toda la explicación de la Sagrada Escritura tiene fruto cuando se pasa de la tristeza desalentada a la alegría que pone ardiente el corazón. Actualicemos el texto y preguntémonos: ¿leo con frecuencia la Sagrada Escritura? Como personas, en nuestra vida hemos tenido la oportunidad de tener algún libro en las manos, el cual lo hemos mirado solamente. Otros, en cambio, solamente los hemos tocado. Quizás hemos leído un poco. En otros momentos, quizás llegamos hasta la mitad o menos de la mitad del libro que teníamos en las manos, perdiendo así el interés. Pero hay personas que han leído un libro hasta el final, y no solamente uno, sino varios, aprendiendo mucho, llenando su bagaje intelectual, expandiendo su conocimiento. Lo mismo pasa con la Sagrada Escritura. ¿Cuántos solamente la han visto? Hay otros que solamente la han tocado. Otros han leído un poco. Otros han llegado a la mitad o menos de la mitad. Pero finalmente, hay personas que trazándose la meta, la han leído toda, quedando con grandes enseñanzas para su vida humana y cristiana, y mirando cómo Dios hace de la historia humana una historia de salvación. Preguntémonos ahora: ¿leo la Sagrada Escritura? ¿Tengo la Sagrada Escritura de adorno en mi casa? ¿Por qué no encuentro motivación para leer la Sagrada Escritura? ¿Qué tiempo saco al día para leer la palabra de Dios? Me gusta escuchar la palabra de Dios, mas no leerla. Miremos nuestras pequeñas iglesias domésticas, es decir, nuestros hogares. ¿Nos reunimos como familia a leer la Sagrada Escritura? El tiempo que saco para ver una película, una serie, una novela, ¿es el mismo que doy a la palabra de Dios? El interés que tengo por viajar, comprar, hacer ejercicio, bailar o realizar un arte es el mismo que tengo hacia la palabra de Dios. ¿Qué familiar se disgusta por la lectura de la palabra de Dios? En nuestro mundo, el ámbito laboral puede caer en la tentación del solo producir y no contemplar. Por eso pensemos: ¿en mi trabajo hay tiempo para leer la Sagrada Escritura? ¿Cuál de mis compañeros considera que leer la Biblia es perder tiempo? ¿Por qué la Sagrada Escritura resulta incómoda ante el mundo de la producción? En el camino hacia Emaús, estos dos discípulos llevaban una esperanza muerta, pues la realidad de la cruz le había quitado el sentido a su vida. Pensaban que la cruz era solamente un signo de maldición
como se concebía en el Antiguo Testamento. En ese camino Jesús entra a dialogar y a explicar el sentido de la cruz. Mis queridos hijos e hijas, ¿cuántas veces en nosotros se prolonga la experiencia de los discípulos de Emaús? Vamos por el camino de la vida a veces desmotivados, tristes, con depresiones, con soledades y con una esperanza muerta. Jesús siempre respetará nuestra libertad. Él quiere dialogar contigo, quiere hablar conmigo, quiere hacerse cercano a todos nosotros. ¡Qué experiencia tan agradable cuando la Sagrada Escritura ilumina mi vida y le devuelve la paz, la confianza, da fortaleza, da alegría, da sentido pleno a una esperanza más eficaz! Nos dice nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI. La Iglesia vive de la palabra de Dios, y la palabra de Dios resuena en la Iglesia, en su enseñanza y en toda su vida. El presente que estamos viviendo como humanidad es un tiempo de salvación, ya que todos los cristianos estamos invitados a entrar en diálogo con Dios por medio de su palabra salvadora. Resultado de esa conversación es la esperanza viva que nos impulsa a seguir adelante, a decir a otros con nuestra vida que Dios camina con nosotros y que no estamos solos. Mis queridos hijos e hijas, valoremos la Sagrada Escritura, ya que ella va disponiendo nuestro corazón al sacramento de la Santa Eucaristía. Ponte en la tarea en estos días de sacar tiempo a la lectura de la Sagrada Escritura. No olvidemos invocar al Espíritu Santo para que sea Él quien nos ilumine y podamos entender el mensaje de Dios. Nos recuerda nuestro querido Papa Francisco. La palabra de Dios precede a la Biblia y la sobrepasa. Por eso el centro de nuestra fe no es solamente un libro, sino una historia de salvación y sobre todo una persona, Jesucristo, la palabra de Dios que se hizo carne. Finalmente, que el encuentro diario con la Sagrada Escritura sea el mayor motivo para decirle constantemente a Jesús: quédate con nosotros. Reflexión del día, Sagrada Escritura. Pregunta: ¿leo con frecuencia la Sagrada Escritura? Los invito, mis queridos hijos e hijas, para que dispongamos nuestro corazón a la oración y pidamos la presencia al Señor resucitado de su Espíritu en nosotros. Quédate con nosotros, Señor, porque sin ti nuestro camino quedaría sumergido en la noche. Quédate con nosotros, Señor Jesús, para llevarnos por los caminos de la esperanza que no mueren, para alimentarnos con el pan de los fuertes que es tu palabra. Quédate con nosotros, Señor, cuando aparezcan en nuestras vidas realidades de tristeza, de dolor, de angustia. Alimenta nuestra esperanza con tu palabra. Quédate con nosotros hasta la última noche, cuando cerrados nuestros ojos, volvamos a abrirlos ante tu rostro, transfigurado por la gloria, y nos encontremos en los brazos del Padre, en el reino de los cielos. Amén. Estuvo con ustedes el Padre Jorge Darío
Trujillo Quintero, párroco de Nuestra Señora de las Granjas. Que el Señor nos regale el don de la paz y nos conceda su santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buena jornada y sácale tiempo a la palabra de Dios para que ella sea luz en tu caminar y sea motivo para tener una esperanza cada vez más firme.